1957, 1999, creciendo con el país. En 1957, la democracia está por regresar a Venezuela y los hermanos de La Salle han dedicado ya 4 décadas a fundar colegios y escuelas y a recorrer el país investigando su historia natural y su cultura. El camino transitado les muestra cómo, junto a la creciente riqueza petrolera, subsisten la inequidad y la miseria. Ese año, ponen en marcha un proyecto que, como pocos en nuestro país, da respuesta efectiva al problema de la pobreza. La Sociedad de Ciencias Naturales da origen a la Fundación La Salle. ¿Cuál era el propósito de transformar o de pasar de una sociedad de investigadores o de científicos a una fundación? El proceso de investigación y encuentro con realidades distintas les enseñó a estos jóvenes y a estos hermanos que no bastaba conocer el país y conocer su riqueza, que era preciso dar respuestas que llevaran a un cambio en las mejoras de vida de la población y en el aprovechamiento de los recursos naturales de los que estaban rodeadas estas poblaciones. El proyecto, que aspira a elevar la calidad de vida de niños y jóvenes en sus regiones a través de la educación, tiene grandes coincidencias con la naciente democracia de 1958. La educación en tiempos de democracia fue dejando de ser un privilegio para poder llegar a todas partes, a todos los rincones y a todos los sectores sociales. Entonces está muy asociado el proyecto democrático con su proyecto educativo. La gran expansión educativa que arranca en el 36, que tiene un empuje muy grande, 45, 46, pero que sobre todo va a manifestarse el boom de la masificación en la década de los 60 y 70, luego se frena a mediados de los 70, va a tener como correlato, vamos a construir escuelas, la tesis de que vamos a construir escuelas, vamos a construir liceos, vamos a construir universidades, para que la gente a través de eso no solamente salga de abajo, sino que al mismo tiempo, saliendo de abajo de ella, ayude a salir de abajo a todo el país. La Iglesia participa muy entusiasta en esto. La Fundación comienza su labor en la empobrecida región de Punta de Piedras, en la isla de Margarita. Allí, en 1958, el hermano Ginés crea la Estación de Investigaciones Marinas Edimar. El papel de la Fundación La Salle en Venezuela es algo que impactó desde el primer momento, no solo al sector privado que dio apoyo a la fundación, a los hermanos de las escuelas cristianas que también le dieron todo su apoyo a la fundación, sino también a los distintos gobiernos a partir de su fundación hasta finales, yo diría, del siglo XX. Al campus de Margarita siguen otros campus en regiones ambientalmente estratégicas del país. Por eso son instituciones muy distintas. Margarita es una institución que está centrada en el mar, en su potencial, en su riqueza, en los pescadores. Guayana está centrada en los minerales, en las industrias básicas, en la minería. San Carlos, Cogede, centrada en el aspecto agropecuario, igual Boconó, pero con unos elementos propios de la vida y de las potencialidades de la altura andina, y Amazonas con un proceso de formación y orientación centrado en la educación y en la formación de la población indígena para que precisamente la población indígena se promueva, pero sin dejar su medio y sin dejar las potencialidades que le rodean, pues desarrolle una serie de cualidades que le permitan vivir y que le permitan abrirse al mundo. Hoy existen 5 campus y 2 subcampus donde, de acuerdo a las necesidades propias de cada comunidad, se pone en práctica un modelo integral que incluye actividades de investigación, de educación y de extensión-producción. Fundación La Salle, con estos 3 modos de acción, o sea, investigación como principio, educación y extensión, es única en el mundo, no hay otra. Fíjese que nace con los muchachos, ¿entiende la onda? Y termina ayudando al joven a entender que la fundación le aporta conocimientos para que él los traslade a la comunidad, los traslade al medio, los traslade a la gente que es pobre, porque va a instalarse en aquellos lugares de mayor pobreza,
para redimir la pobreza de esa gente que no tiene los recursos necesarios ni para cultivar, ni para pescar, ni para ser, diríamos, especialistas en la parte industrial. Porque el hermano no solo quería investigar, él quería investigar para mejorar una situación de un pueblo, una zona de Venezuela a la vez. Entonces, el hermano, por ejemplo, inició la estación de investigaciones científicas de Margarita en Punta de Piedras, no para investigar peces, sino para entender los peces que pescaba el margariteño, para que ayudar en la contribución científica acerca de los cardúmenes cuando corrían, cuál era la capacidad de carga de esos peces, pero también desde el punto de vista del pescador. ¿Cuáles son los requisitos del pescador? Dicho por el pescador, no él decidiendo, mira, tú necesitas eso. Esta generosa institución, que hoy dirige escuelas y liceos técnicos, institutos universitarios y centros de investigación en todo el país, le debe su existencia a un hombre que tercamente se empeñó en mejorar las condiciones de vida de los necesitados. La llegada de la democracia en 1958 creó para los hermanos de La Salle las condiciones idóneas para consolidar, entre otras obras importantes, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Esta institución, que desde hace 56 años atiende con gran eficacia a comunidades empobrecidas en Venezuela, nació gracias a la clara visión y el compromiso de un lasallista, el hermano Ginés. El hermano Ginés, yo creo, tengo una admiración muy grande, por un lado, por haber sido visionario de, llegando en la década de los años 40, visualizar lo que era la gran migración de los sectores rurales de las ciudades, que crearon estos cinturones marginales buscando mejores condiciones de vida. Y él entendió en ese momento que debían crearse condiciones en las regiones de origen de todas estas personas que les permitieran permanecer allí, conservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, que no es otra cosa que preservar la identidad nacional. Era un hombre con una creatividad y una imaginación extraordinarias, lo que le permitió desarrollar una institución que aportó soluciones muy importantes para el momento que estaba viviendo. En el aspecto del trabajo él era sumamente exigente. Yo recuerdo una frase del Libertador que decía más o menos, que decía el Libertador Simón Bolívar: a mí, la experiencia me ha enseñado que a los hombres hay que exigirle mucho para que den poco. El hermano Ginés aplicaba eso. A pesar de situaciones muy difíciles, nunca perdía esperanza, se enfurecía, golpeaba la mesa, pero nunca perdió esperanza. Siempre nos motivó a soñar en grande como él soñó. Y entonces muchas veces a uno le decían, no, eso es imposible. Pues sencillamente es un poco de voluntad y mucho trabajo, y al final sí era posible. El crecimiento sostenido de La Salle durante su segunda etapa de presencia en Venezuela ocurre paralelamente a transformaciones políticas, económicas y sociales dentro y fuera del país. En los años 60 y 70, Venezuela atravesaba una situación muy conflictiva por la guerrilla, la revolución cubana y el enfrentamiento entre el movimiento comunista y las fuerzas democráticas. En aquel entonces, el movimiento cristiano y los colegios La Salle y los colegios católicos decidieron que tenían una responsabilidad de formar a las personas, tanto en la defensa de los ideales cristianos como de la democracia, como de lo que era la libertad. Tal como lo hizo en el pasado, al crear el Grupo Vanguardia, La Salle responde a esta realidad política con la creación, en 1961, del Grupo de Acción Social Palestra, dirigido por el hermano José Peñalosa. Yo tuve la oportunidad de participar con el hermano Felipe en esta organización y luego Palestra se extendió por toda Venezuela, se extendió en Ecuador, Colombia. Yo tuve la dicha de ser el director de los primeros cursos de Palestra en Ecuador y de los primeros que se dictaron en Colombia. Y todo eso con 16 años, con 17 años y con un gran empuje que tenía que ver con los principios que inculcaba el Colegio La Salle y que inculcaban los hermanos y que decían: tienes que ser útil y tienes que ser útil a los demás
Tienes que transformar el mundo para poder ganar el cielo.